voy a ver. Entonces, bueno, si Dios lo permite, estamos orando por las clases, por el curso, todo lo que se va a estar enseñando aquí, que Dios nos siga guiando y nos ayude a poder también aportar y con la guía de su Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer las clases cada vez mejor y más. Digo, sabemos que es la palabra de Dios y que siempre hay muchas cosas que aprender, pero también que cada clase podamos aprovechar mejor el tiempo y con el avance de los temas podamos también encontrar una manera de estudiar la palabra de Dios que también sea muy provechosa por tiempo y por todo lo que a veces hacemos, porque a veces yo sé que el día puede ser muy, muy pesado, ¿verdad? El estrés, el trabajo, las responsabilidades, pero estamos orando y a través de esto, en cuanto hay una oportunidad, voy a traerles, voy a tratar de presentar también consejos para la hora de su estudio, el tiempo que usted le dedique, porque ya vemos que hay un tiempo de lectura, hay un tiempo de estudio y de meditación, ya sabe. Pero en lo que esté de nosotros, poder traer esa parte también para que usted encuentre una manera de estudiar que le sea de bendición y que le sea provechoso. Hay maneras de cómo aprovechar el tiempo. Que cuántos son distraídos, sí, yo soy bien distraído, hermano. Yo hasta miro volar un papelito y imagino que es un dragón y no, hombre, pues ya sabrá. Entonces, por ese tipo de cosas también hay maneras, entonces, pero con la ayuda de Dios para aprovechar el tiempo que le vayamos a. Obviamente que en una sesión de estudio, pues no podemos abarcar todo y conforme las capacidades que nos ha prestado, amén. Pero bueno, después ahí les estaré trayendo algunos métodos de cómo estudiar y el que más se adecue puede probar, pero sobre todo pues orar, ¿no? Pero aplicando cuál método le puede ayudar y le puede funcionar más, ya para que sea más provechoso el estudio. ¿Bien? Bien, entonces hoy vamos a continuar, vamos a pasar a la lección 18, seguimos en la antropología bíblica, hoy vamos a hablar de la caída y sus consecuencias. Hemos mencionado varias cosas y hemos dado algunas explicaciones, pero hoy vamos a enfocarnos ya en esta parte de la caída del ser humano y bueno, las cosas que surgieron a partir de ahí, que algunas consecuencias, va a estar muy aplicado, ¿ok? Va a estar muy aplicado en cuanto no vamos a lo mejor no hacemos un examen o un análisis exhaustivo de los textos. Simplemente vamos a aplicar todo para hacerlo también un poco más provechoso y más comprensible. Claro que siempre se puede estudiar. Hay una herramienta que les quiero compartir, ahorita vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Pues una herramienta que también les puedo compartir, pero estas a fuerza se ocupan tener internet porque es una página en línea. Entonces, sí, pero el único problema, el único detalle es que está en inglés, pero puede traducir el contenido y ya les recomendaría qué traductor pueden hacer. Pero es una buena herramienta también, solamente que ocupan tener internet porque es una página, es en la web, entonces es un sitio web, entonces tendrían que tener. Si les interesa, pues al final les digo, y si no, me dijo, no, hermano, me tráemelo ya en hebreo porque yo soy de. Bueno, pues, ya cuando encuentro una en hebreo, pues ya se las traigo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer entonces Génesis capítulo 3. Vamos, acompáñame a leer ahí. Vamos a hablar de la caída y sus consecuencias, fíjense. Bueno, en la antropología bíblica que hemos visto varias cosas, ¿verdad? Acerca del hombre como creación de Dios, que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Hemos visto varios temas que portamos la imagen de Dios, que en un principio nos hizo, ese diseño nos lo hizo perfecto. Hablamos de la composición del ser humano, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan? Y que, bueno, cada parte, la Biblia habla de cada una de esas partes y están, pues son diferentes. El espíritu no es el cuerpo no es el alma y el alma no es el espíritu, son diferentes. Y mencionamos, entre muchas de las cosas que dijimos, que Dios así nos creó a nosotros, a los seres humanos, de esta manera. Y en otras culturas, en otras religiones, tienen su manera o han encontrado o han intentado encontrar la manera de definir de qué está hecho el hombre. Entonces algunos nada más ven el alma y el cuerpo, otros ven el espíritu y el cuerpo, otros los mezclan. En fin, muchas cosas, pero vimos qué es lo que creen y qué es lo que dicen todas esas corrientes de pensamiento, filosofías o formas de culto, religiones, y qué es lo que nosotros creemos. Porque qué es lo que dice la Biblia es lo que más nos importa a nosotros. Amén. Pero bueno, ahora, después de explicar todo eso, vamos a ver
que fuimos creados, ¿verdad? Por Dios, perfectos, santos. ¿Se acuerda que el ser humano en el principio Dios los crea y son pues sin pecado? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron hechos sin pecado. Fueron los únicos seres humanos creados por Dios que fueron concebidos en una santidad de parte de Dios. Ya lo que vino después, ya sabemos la historia, pero ellos fueron en un principio santos. No imagínense, nunca haber pecado. Pero bueno, ya después de lo que pasó, ¿no? Pero vamos a ver ahora entonces, después de todo eso, explicamos por qué Dios nos crea con esta composición de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer Génesis capítulo 3, vamos a leer ahí en adelante y vamos a ir explicando algunos versículos y vamos a ir aplicando algunas cosas, pero vamos a hablar específicamente de la caída, ¿ok? Y de las consecuencias que han surgido en nosotros y que se ven en el ser humano, ¿ok? Génesis capítulo 3, voy a leer de esta manera. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: de todo árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Quiero que vayan notando algunas palabras clave que luego van a tener sentido cuando vayamos explicando. Vio, ¿ok? La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable como a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué pasó después? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya una vez más porque nos permite estar aquí. Hoy queremos reconocer que verdaderamente dependemos de su palabra, de su guía, de su poder, de sus fuerzas, de su sabiduría, Padre. Sin ti nada somos, nada, separados de ti nada podemos hacer. Y ponemos en tus manos este tiempo de estudio, para poder ser enseñados, ser instruidos, ser edificados. Más que conocimiento profundo, más que conocimiento brillante, deslumbrante, Padre, anhelamos aprender lo que necesitamos aprender de este pasaje y entender la naturaleza del pecado y lo que trajo consigo y lo que se ve hoy en día, Señor. Ayúdanos a todo lo que hoy aprendamos a absorber nuestro corazón y no usarlo para presumir ni para querer ganar discusiones, sino para hacer bendecirlos primeramente nosotros edificados, y cuando se presente la oportunidad poder bendecir y edificar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Bueno, por si no leyó la Biblia en la semana, pues ya ahí se repuso, ¿verdad? Mire, entonces aquí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que fue la caída y las consecuencias y las implicaciones que tuvieron o que tienen, todo lo que ha pasado
en cuanto a este evento en la historia en este caso, de los seres humanos. Aquí se relata la caída que sucede en el huerto del Edén, como ya lo leímos, y todo el capítulo 3 de Génesis lo podemos leer, pero este capítulo podemos decir que es uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana. ¿Por qué? Porque este evento marca la caída, un punto de inflexión en la historia de la humanidad, introduciendo el pecado y sus devastadoras consecuencias a través de una cuidadosa exégesis de este pasaje. Junto con otros textos relevantes, vamos a explorar un poquito la profundidad de este acontecimiento y las implicaciones de nuestra comprensión de la condición humana. Porque, bueno, tristemente, ya después de esto, todos venimos al mundo o nacemos en una condición, pues, con una herencia de pecado. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces vamos a ir introduciendo poco a poco. Vamos a ver hablar de la desobediencia, que fue la fuente del pecado. ¿Cuál es la fuente del pecado? La desobediencia. Y hermanos, yo creo que todos lo tenemos bastante claro, pero nunca se nos debe olvidar. La desobediencia fue lo que produjo que todo esto se acarrearan bastantes consecuencias. Por eso Dios es bien claro y bien tajante con la obediencia, ¿sí o no? No es de extrañar que cuando uno lee y empieza a meditar en los pasajes, nos damos cuenta que la adoración que Dios demanda de su pueblo queda resumida a la obediencia de su palabra. Pero no es una obediencia como esclavitud en amargura, en dolor, en resignación, ¿verdad? De cuando la gente era esclava, que pues no tenía más que hacer, pues ahí iba a morir, pues no tenían esperanza, no. La obediencia que Dios nos manda a tener, que sí se asemeja en muchas cosas a lo que a veces se entiende como la figura de un esclavo, porque ya un esclavo no tiene derechos, ya le pertenece a un amo, pero todos esos son simbolismos que Dios usa para ilustrar cómo debe de ser nuestra entrega, nuestra sumisión a Él. Porque una vez que le conocemos a Él, al menos creo que todos aquí podemos testificar que ya no hay vida para nosotros que valga la pena vivir si no es en Cristo, ¿sí o no? ¿Qué podemos conseguir fuera o qué podemos encontrar fuera de Cristo? Nada, pues algo que valga la pena, pues claro que no. Pero bueno, entonces es muy marcado que la obediencia es clave y es lo que Dios siempre compara con la verdadera adoración. Pero en este caso, la desobediencia se ve aquí como la fuente del pecado. Miren, en los versículos del 6 al 7, donde leímos, la serpiente actuando aquí se ve como un tentador que despierta en Eva el deseo. ¿Cuál fue el deseo que se despertó en Eva? ¿Se acuerdan? En una lectura un poquito más detallada podemos concluir que fue el deseo de ser como Dios. Ay, entonces, hermano, ya no voy a parecerme a Cristo. No. Ese no es el sentido que debemos darle, porque aquí se puede confundir la gimnasia con la magnesia, decía mi abuelito. No. Miren, el engaño consiste, lo hemos explicado, en que ellos ya eran como Dios, porque llevaban la imagen de Dios. ¿Qué más podrían desear? Bueno, le pone este deseo completamente distorsionado. Ella no quería ser como, el deseo no era solamente ser como Dios, sino iba un poco más allá de eso. Es estar en la misma condición que Dios, que era lo que Satanás quiso cuando se rebeló, ¿se acuerdan? Él no quería estar como en el trono de Dios, él quería estar en el trono de Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios. Él deseó ese lugar. Y con eso engañó a la humanidad, en este caso a Eva, ¿no? Y en él puso este deseo. En ella, perdón, puso ese deseo. Pero ahorita explicamos un poquito más. Bueno, entonces la lleva a desobedecer el mandato divino. O la influencia que ejerce sobre ella, o la manera en cómo se presenta ante ella, en cómo le presenta las cosas, hace que Eva empiece a desear el fruto. Este acto de desobediencia es el primer pecado y marca el inicio de la separación entre Dios y el hombre, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el contexto aquí? Antes de pecar, Adán y Eva
vivían en una perfecta comunión con Dios. Eso no lo debemos olvidar, ¿ok? Ellos estaban en una perfecta relación con Dios. Era una unión completamente perfecta y santa. Cuando fueron creados por Dios en el Edén. Dios les dio una instrucción muy específica. Aquí algo muy interesante. Era las instrucciones de Dios, hermanos, ya los hemos dicho. Las instrucciones de Dios siempre son claras. ¿Ok? Fíjese esto. Dios siempre nos dice las cosas, como luego decimos aquí, verdad, en los bajos barrios, ¿no? Sin andar por las ramas. ¿Cuánto tiene esa expresión? O sea, no, Dios no hace como que nos quiere decir algo, o Dios no hace como que nos quiere sugerir algo. Dios siempre nos dice cómo debemos hacer las cosas, claro, y lo dice sin dar tantas vueltas al asunto. Bueno, Dios dio un único mandamiento. En este caso fue no comer del fruto del árbol. Pero, ¿cuál árbol? Porque alguien va a decir, pues bueno, hay muchos árboles, Señor. Pero Dios es siempre claro cuando da una instrucción. Del árbol de la ciencia del bien y del mal les aclaró cuál no debían tocar. Dios siempre nos va a decir qué es lo que no debemos hacer. Siempre. Y ahí ¿se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Que a veces hay personas que dicen, a ver, pero yo quiero un versículo que diga que no puedo jugar ajedrez, así que diga. No, hermano, pues no lo vas a encontrar. Porque una cosa es lo que la Biblia dice, literalmente, textualmente, y otro lo que la Biblia nos enseña. Y Dios es claro en sus órdenes. Que nosotros que estemos buscando amoldar la Biblia a nuestra cultura, a nuestros hábitos, a nuestra manera de percibir la realidad, nos vamos a meter en un problema. Porque cuando nosotros encontramos un error en los mandamientos de Dios, en las órdenes de Dios, en la palabra de Dios, el problema no está en la palabra de Dios. El problema está en nosotros, que somos rebeldes, desordenados, que somos pues norteños. ¿Cuántos son norteños? ¿Sí? Que somos a veces, la verdad, no somos honestos. Porque hay gente que dice, hermano, es que es bien difícil servir a Dios. Pues claro que es difícil. Pero el problema no es que sea difícil. El problema es que no estamos dispuestos a renunciar a lo que Dios nos pide que renunciemos. ¿Sí o no? Es que a mí me gustan mucho las canciones de, ya saben, ¿no? No voy a decir aquí porque me van a tumbar el video. Hermano, pero ese que con el sombrero Pero ¿y si a Dios no le agrada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí lo vamos a dejar o no? Ay, hermano, es que a mí no puedo yo dejar de ir al billar. ¿Qué tiene de malo, hermano? Que vaya, no me va a caer un rayo, sí. No, pero en una de esas sí te cae un balazo, si llega un loco ahí. Pero si Dios nos, por decir ejemplo, no vaya a ser que aquí alguien se vaya, ¿verdad?, a condenar por eso. Pero cuando Dios nos pide algo, hermanos, tenemos que hacerlo simplemente. Pero bueno, sin embargo, ¿verdad? La serpiente, como ya dijimos, actuando como este tentador, engañó y los indujo a desobedecer a Dios. Vamos a hablar entonces de lo que dio origen al pecado, en este caso a este pecado de nuestros primeros padres, que en algunas corrientes, y lo hemos escuchado, se le conoce como esto dio a luz, este evento, esta desobediencia dio a luz al pecado original. ¿Sí han escuchado esa frase? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto. La tentación, la serpiente presenta entonces el fruto como deseable. Y aquí algo muy importante, que el diablo, ¿verdad? Siempre nos va a presentar las cosas que Dios prohíbe como deseables, como buenas, incluso como necesarias, a veces, dependiendo de lo que sea. Por eso que nosotros en esa comunión con Dios tenemos que discernir, ¿no? Y ver que hay cosas que podemos desear que no pueden, que no agraden a Dios. Entonces la serpiente lo presenta, y esta es una táctica que el enemigo siempre ha usado y sigue usando al día de hoy. Presenta lo prohibido por Dios como algo que tú puedes hacer sin consecuencias. A ver, pero ¿qué va a pasar o qué? Entonces, pero Dios es claro en sus órdenes. Por algo Dios nos prohíbe las cosas que nos prohíbe, hermanos.
Bueno, ¿qué fue lo que acompañó a esta estrategia? Pues la promesa del conocimiento y la sabiduría. Porque les dijo, ¿se acuerdan? Que van a saber el bien y el mal. Van a saber. Bueno, yo en lo personal, después de meditar en este pasaje muchas cosas y bastantes veces, hubiera sido 1000 veces permanecer en esa inocencia, hermanos, que haber conocido lo que después conocieron. Y a veces tenemos una actitud bastante desesperada por el conocimiento, ¿sí o no? Yo quiero saber más. Pero hermanos, a veces no es mejor, no es bueno saber tanto. Con lo que ya uno tiene que aprender a vivir. Ya si Dios nos da más claro que es nuestra responsabilidad seguir ejercitándonos y preparándonos. Pero lo que ya tenemos, hay que vivirlo, ¿no? Entonces, pues ahí, si a usted le gusta el estudio y la lectura, qué bueno. Es muy bueno. Y nosotros, nuestros hermanos que estamos en la parte del servicio, los servidores, tenemos que estar preparados, tenemos que leer, meditar, estudiar. Pero sobre todo, y lo más importante, es no desesperarnos por las cosas que no sabemos, ni anhelar más conocimiento que obediencia. Es por eso que, derivado de este pasaje, es mejor la inocencia que la malicia. Porque a lo mejor la malicia no lo hace a una persona más, no, más sagaz, más vivillo, como luego decimos. Pero la inocencia hubiera guardado la santidad delante de Dios. Pero bueno, les promete esto, pero yo les pregunto, ¿verdaderamente cumplió con lo que prometió? Miren, esta promesa apela a los deseos de Adán y Eva de ser como Dios, de conocer el bien y el mal. Pero ¿verdaderamente conocieron el bien y conocieron el mal? ¿Hasta qué tanto valió la pena el probar ese fruto? Creo que cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya no podía retroceder el tiempo, pero se dieron cuenta que verdaderamente no valió la pena. Hermanos, desobedecer a Dios nunca va a valer la pena. Ir en contra de Dios por hacer nuestros deseos, por conseguir lo que nos gusta, nunca va a valer la pena. Siempre ese tipo de actitud de nosotros va a hacer que nos estemos alejando y descarriando del camino y del propósito de Dios. Por eso tenemos que cuidar mucho de las cosas que, como ahorita vemos aquí, en este caso Adán y Eva deseó, pero ella lo deseó no porque Dios le dijera o la guiara a buscar comer del fruto que le había prohibido. Pues claro, Dios no se iba a contradecir. Por eso, hermanos, cuando vengan cosas, situaciones que se presenten en nuestra vida que nos empiecen a hacer desear o buscar cosas que Dios prohíbe, podemos estar seguros que no viene de parte de Dios ese pensamiento. Hacer caso a una voz que no es la de Dios, siempre la voz, cualquier voz, hermano, que no es la voz de Dios, nos va a hacer creer o nos va a tratar de hacer creer que puede que la orden que Dios nos dio es exagerada o a lo mejor se está equivocando el pastor. Yo le dije al pastor que quiero un trabajo y pues aquí me están ofreciendo, voy a ganar el doble, pero ¿qué? Pues es que a veces van los domingos y a veces todo el fin de semana estar encerrado ahí. Pero yo tengo necesidad, ¿no? Y el diablo ahí atrás, ¿no? Pues ve, hombre, el pastor, a ver, ¿el pastor te va a mantener? No, ¿verdad? Pues ve tú y empieza ahí la lucha. No, pues sí es cierto, ¿no? A ver, pastor, pues manténgame. No, hermano, pues hay que buscar la guía de Dios. Miren, son cosas que suceden, hermanos. Y yo, fíjense, estaba escuchando, es un video, no sé si es parte de una serie, la verdad. Yo no sé si es un caso verídico, pero el mensaje sí es muy importante. A lo mejor lo han visto. Que estaba un hombre diciendo que estaba como platicando con los ojos, con lágrimas en sus ojos, diciendo que la última vez que habló con su esposa salió apresurado de la casa porque iba a trabajar. Y salió y medio se despidió así, casi ni la pudo despedir bien como se despiden, a veces se despedían anteriormente, ¿verdad? Un abrazo y un beso, apenas y se pudo despedir. Y le dijo que lo último que escuchó de ella fue que no se le olvidara la leche. ¿Y por qué pasará? No, quién sabe por qué a los hombres se nos va tanto la onda, ¿verdad? Pero bueno, se fue, apresurado, sí, al rato te veo. Dijo, nunca me imaginé que esas fueran las últimas palabras que ella me fuera a decir. Porque después hubo un accidente donde la mujer pues partió, ¿no?
Y él iba apurado por llegar al trabajo. Dijo, un trabajo que después me corrieron. Dijo, si se me concediera una cosa, solo pediría una. No que resucitara, porque a lo mejor sería demasiado de mi parte. Pero regresar a ese momento para despedirme como se debía. Pero ya no podía regresar el tiempo. Y a veces, hermanos, ¿qué nos deja eso? Que a veces nuestro afán, nuestro deseo, nos puede ahogar tanto de hacer las cosas como Dios nos manda. Y a lo mejor un trabajo es importante y es necesario, pero lo más importante, ¿qué es para nosotros? Nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Dios. Nosotros no servimos a Dios nada más aquí tocándole. ¿Usted cree que nada más aquí nos ve aquí como los arcángeles y supiera, hermano, cómo nos ve? Usted los mira bien bonitos aquí, el de la batería, pero si supiera cómo es el hermano, no se crea. Pero no es la única manera de servir a Dios. No es el exclusivo estar aquí detrás de un púlpito. A veces nada más tenemos esa idea. Es diario nuestra obediencia. Todos, dice la Biblia, que todos somos, Dios nos ha delegado la responsabilidad de ser sacerdotes. A veces se usa ese versículo, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes, no me toquen, no, hermano. Un sacerdote y un rey son siervos, son servidores del Dios Altísimo. ¿Y cuál es la insignia del servicio? ¿Cuál es lo que distingue al servidor, al siervo de Dios? La obediencia y la santidad. ¿O qué pensábamos? ¿Que ya nos iban a estar cayendo maná del cielo todos los días y ya no íbamos a trabajar? No, hermano. Esa es. Pero bueno, entonces, las cosas que no provienen de Dios siempre nos van a hacer creer que las cosas que Él nos prohíbe las podemos obtener y las debemos desear o las empecemos a desear. Cuídese mucho, cuidemos mucho nuestro corazón de eso, ¿ok? Pues esto fue la tentación. Mire, primero viene la tentación. En nuestras vidas también es igual, este patrón se cumple. ¿Qué viene después de la tentación? Pues el catorrazo, hermano. Sí, pero ¿qué viene? La decisión. Primero se nos presenta la tentación, pero después viene la decisión. ¿Cuál fue la decisión de nuestros primeros padres? Ante la tentación, Eva cede y decide, porque el diablo nomás le sugirió, pues mira, ahí está, ¿no? Pero ¿quién fue quien decidió comer? Ella. Hermanos, el diablo no puede decidir por nosotros. Ni nosotros por él tampoco, porque tampoco vamos a andar ahí. Nosotros no podemos vivir por nadie, ni decidir por nadie. Solamente decidir por nosotros en el sentido de nuestra responsabilidad. Y solamente podemos vivir nuestra vida, ¿sí me explico? Qué bonito sería, ¿verdad? Poder decidir por otros, porque ahorita les decidiera que me regalaran sus caras. Pero qué bonito, bueno, no qué bonito, ¿verdad? Pero muchas veces quieren decidir por otros, ¿sí o no? Pero no se puede. Entonces, ante la tentación viene esta decisión de ceder y de comer del fruto prohibido. ¿Y qué sucedió? Luego lo comparte, pues para que, inteligente Eva, ¿no? No, pues yo aquí para que también se vaya conmigo. No me vengo sola. Luego le comparte a su esposo Adán. ¿Y qué hace Adán? Pues en vez de ponerse, ¿verdad? Ahí, como nuestros hermanos aquí nos enseñan todos los domingos, ¿verdad, varones? Que nos enseñan a ser sacerdotes de hogar, a no comer de los frutos prohibidos que nos ofrezcan nuestras esposas, pero yo no digo que así sea, ¿eh? Pero, ¿qué pasó con Adán? Le faltó venir a la prédica, ¿verdad, hermano? Le faltó venir ese domingo. Se perdió la clase de Adán, porque si no, no hubiera comido. Entonces, ¿qué hace? Pues come con ella. Y no midieron las consecuencias, que obviamente, pero es bien importante que la Biblia no dice, no lo aclara, no hay que tratar de darle más donde no dice, ¿no? Lo podemos inferir, lo podemos deducir sin agredir la historia, sin añadirle a la enseñanza principal. Pero ¿cómo fue que Eva yo me pregunto, ¿cómo fue que Eva le presentó a Adán el fruto para que Adán comiera? ¿Cómo habrá sido? Ya imagino a Eva, ¿no? Ahí toda seria, ¿no? Y Adán, ¿qué tienes? Y Eva, nada. No, pues, ¿qué tienes? Tú sabes que tengo. Y Adán así,
No, ¿qué traes? ¿Qué tienes? ¿Verdad que no pasa eso, hermanas? ¿Verdad que eso no pasa? Ustedes son ya elevadas al tercer nivel de santidad, ¿verdad? Y Eva, si te lo tengo que decir, mejor ni me digas. Ay, ay, ay. Y Adán así, bueno, pero ¿en qué te puedo ayudar? Mira, es que pasó algo. Pero ¿cómo de esto? Pero que no, no, tú come. ¿O qué? ¿Ya no me quieres? Y Adán, ¿no? No, ¿cómo digas? No, no. Y casi le arranca el brazo, ¿no? Yo sé que las hermanas no hacen eso, ¿verdad, hermana Elisa? Que ya las tiene bien. No la miré muy convencida. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Que Adán, en vez de decir, a ver, no, espérate, de decir, a ver, ¿qué es esto? No, pues la serpiente. Si Eva le hubiera dicho, ¿verdad? No, la serpiente me dijo, ¿y la serpiente qué o qué? Pues no, tíralo, vamos con Dios. Eso es lo que debió haber hecho Adán, ¿sí o no? Varones, cuando su esposa viene con un problema, ¿qué le dice? ¿Se va a pelear con el vecino de volada o van con Dios? ¿Sí? Ah, bueno, qué buen hermano, gracias por los domingos de las enseñanzas. Entonces, en vez de haber hecho eso, no, Adán, ahí, oh no, sí, sí te quiero, mi amor, tú eres la única rosa de mi jardín, no sé qué le dijo, ¿no? Pero, y pues comieron, y ya sabemos la historia. Entonces, vino la decisión después de Adán tuvo que tomar esa decisión también, porque también se le presentó a Eva, a él le presentó el fruto y él decidió. Entonces, ellos decidieron comer ese fruto. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a tomar una decisión? La motivación. Algo, algo nos debe motivar porque no nomás de la nada se toman decisiones. Después de para llegar a la decisión, para que se cumpla la premisa de la decisión, tiene que haber, o el motor de la decisión es la motivación. ¿Cuáles eran las motivaciones de Adán y Eva, o en este caso de Eva, que fue la primera que probó? Curiosidad. ¿Cuántos son curiosos? ¿Sí o no? Pues la curiosidad mató al gato y a Eva. Pero bueno, miren, curiosidad. ¿Qué es curiosidad? El deseo de conocer lo prohibido en algunos casos. El deseo de conocer, podemos resumir así, ¿no? Pero aquí fue el deseo de conocer lo prohibido. Y el deseo de conocer lo prohibido es una motivación poderosa. El deseo de conocer lo prohibido es una motivación poderosa. ¿Cuántos hemos tomado decisiones motivados por deseos o por desear cosas prohibidas por Dios y luego vinieron consecuencias? ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios? Hemos tomado decisiones en la carne, en la emoción, ¿verdad? En arrebatos, no, como la canción, ¿no? En arrebatos, pues así nos van a arrebatar las consecuencias a nosotros, la paz y la tranquilidad. Esa fue la motivación, la curiosidad, ese deseo de conocer lo prohibido. Y hermanos, por eso les recalcamos mucho que sí es cierto que... Y ya se me fue la hora. ¿Cuánto me dan otra hora? Sí, bueno. Y pues con uno, hermanos. Ya, como de Abraham, ¿no? ¿Cuántos justos con uno que haya? Ya, con ese. Entonces, muchas veces, hermanos, podemos, dependiendo el ambiente en el que estemos, ¿no? Pero cuidar que a lo que nos exponemos no despierte en nosotros desear cosas prohibidas por Dios, porque eso nos va a llevar a pecar. Ay, pero híjole, este carro se mira bueno, ¿te alcanza? No, pero saco un crédito y lo pago. Hermanos, cuidado con esas decisiones. El carro no es del diablo, obviamente, si se sube no se le va a aparecer Belcebú, pero ¿a qué precio? ¿Me explico? Tomamos esas decisiones. ¿Valdrá la pena tener la mitad del mandado por tener el doble en carro, gastando gasolina que a veces no alcanza? Yo creo que no, ¿sí o no? ¿Por qué no mejor aprendemos a confiar en el Señor, nos administramos mejor, dejamos los excesos, ¿verdad? Y que Dios nos guíe, Señor, yo necesito un carro para moverme. Y a veces Dios, bueno, no, a veces Dios suple cuando lo hacemos en obediencia, en el proceso nos enseña algo, claro que sí.
Y Dios suple, y ya nos da, ya tienes el carro para ir a la iglesia, y no, hombre, y no venimos ni llegamos temprano. Por eso Dios no les da carros, hermanos, porque no llegamos temprano. Pero bueno, entonces, eh, pero todo en un equilibrio sano, ¿sí o no? Dios claro que lo puede hacer. Pero bueno, cuidemos mucho de no desear cosas que Dios prohíbe, hermanos. De ir a lugares, de andar viendo cosas que no debemos, todas esas cosas que nos pueden llevar a desear cosas prohibidas por Dios. O no solo específicamente cosas prohibidas, sino cosas que ofenden o que nos pueden llevar a pecar. Porque hoy en día hay muchas cosas que no había en la antigüedad y mucha gente se confunde. Es que la Biblia no habla de eso, ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Es que la Biblia no dice cigarro, no dice cerveza, pues no había cerveza ni cigarro en esa época. Lo que sí existe es el principio que nos puede llevar a practicar una versión, esa sí creo es la nueva traducción viviente en Romanos 1, traduce uno de los versículos como cuando habla de las depravaciones, ¿verdad? Y se jactan con ellas y los que las practican. Y una traducción alternativa al texto es las nuevas formas de pecar. Para eso somos bien creativos, para inventar formas de pecar. Y hoy en día existen formas nuevas de pecar que no existían en la práctica. Pues el principio es el mismo, pero en la práctica son diferentes que no existían en la antigüedad. Por eso nosotros hay que ser muy conscientes de ese tipo de cosas. Pero bueno, la curiosidad y qué más, el deseo de ser como Dios. Esto fue el deseo que se despertó, este fue el deseo prohibido, el deseo de ser como Dios. Miren, la serpiente promete a Eva que al comer del fruto, ella y Adán serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí hay muchas cosas en las que podemos aquí desvelarnos. ¿Cuántos quieren desvelar ahora? Sí, bueno. Pero que pudiéramos meditar en el pasaje, pero yo aquí cuando leemos, podemos hacer esta pregunta, a ver, ¿qué más querían Adán y Eva si ya tenían su comunión con Dios? Ya veían al Creador cara a cara. ¿Que eso no era suficiente? ¿Cuántos a veces no batallamos todos los días con esta carne, sí o no? Y de que, no, estamos leyendo la Biblia y nos da empieza, nunca, estamos haciendo otras cosas, pero nomás leemos la Biblia y nos da sueño. ¿Ah? O nos llama, ¿verdad? Nuestro primo Estreponoberto de allá, de Oklahoma, no sé. Nunca nos habla, pero a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, ¿sí o no? Ahí viene Rito, tu primo hermano, descendiente de tu abuelo. Ay, hay familia que yo no conozco, más que, pero bueno, a la hora de hacer las cosas que Dios nos manda. Pero va a ser nuestra decisión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ellos ya tenían algo invaluable, hermanos, que era su comunión con Dios. Esto nos enseña que cuando Dios no es suficiente para nosotros, irónicamente, hermanos, porque Dios es suficiente, pero cuando Cristo no es suficiente para mí y para usted, nada más lo va a hacer. Aunque tenga el doble de lo que hoy tenga, aunque yo tenga el doble de lo que hoy pueda tener. Porque el pecado es un engaño activo constante. De creer que por hacer cosas que Dios no nos pide vamos a saciar nuestro corazón. Y no, ya lo hemos conocido, ya lo hemos probado. Que el pecado solamente nos destruye, nos aleja de Dios. Y nunca vale la pena. Bueno, ellos, teniendo todo esto, se atrevieron a desear algo más. ¿Qué más? Yo le pregunto, si se pudiera hacer esta encuesta a los cristianos, ¿qué deseas ahorita? Que sea mejor que tu comunión con Dios. A lo mejor uno muy honesto va a decir, pues comunión, porque no tengo. Pero si la verdad, con todo lo que a veces pasa, hermanos, podemos tener nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué andamos buscándole 3 pies al gato? O 5, unos más locos, ¿no? ¿Qué andamos perdiendo el tiempo en cosas que no, ¿verdad? No, y es triste. Porque entonces le decimos a Dios, Dios, pues con todo lo que tú eres, pero mira, no eres suficiente para mí, voy a buscar otra cosa. Y Dios en su amor, paciencia y bondad, misericordia, nos deja a veces, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Ahí luego regresamos como la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Todos sucios, todos manchados, todos destruidos. Ya no es lo mismo, hermanos. Ya a veces ya no es lo mismo. Muchos, por la gracia de Dios, regresan, otros
¿no? Y los que regresan ya regresan mal o con consecuencias. Por eso hay que cuidarnos mucho, hermanos. Aunque a lo mejor digas, ay, no, me parece que me hice cristiano y parece que sabían y no, hermanos, es mejor estar en el, en el calor de la guerra, de la batalla, que en el frío de la soledad, con amargura. Porque en el calor de la guerra sentimos el abrazo de Dios también, la fuerza. En la soledad, en el alejamiento, pues no. Bueno, entonces ellos desearon algo más todavía, a pesar de lo que ya tenían. Cuando uno no valora lo que tiene, es porque no ha comprendido el valor de lo que se nos ha concedido. Esa es la realidad. ¿Qué más? ¿Qué otra motivación hubo? Pues hubo desconfianza. Puede que haya existido una duda acerca de lo que Dios había mandado o hacia Dios mismos, una desconfianza, una duda sobre la bondad de su mandato. Cuando los mandamientos de Dios nomás nos ponen de malas, hermanos. Entonces hay un problema ahí, porque entonces no nos estamos enojando con el que nos lo dice, o sea, una persona que nos diga la palabra de Dios, sino con el autor de esa mandato, con el autor de esa palabra, que es Dios. Si a mí me molesta que me digan que yo debo someterme o debo obedecer la palabra de Dios, entonces me estoy enojando con Dios mismo, porque Él es el que escribió su palabra. Bueno, es el que la inspiró, ¿no? Entonces, yo no me quiero imaginar cómo es estar ahí todos los días enojado con Dios y pues quién soy, ¿no? O desconfiando de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a desconfiar de la palabra de Dios? Bueno, hay quienes sí desconfían de la palabra de Dios. Por eso hay por eso han salido versiones de la Biblia que las acomodan a la moda y a las culturas. Es en serio. Han salido Biblias que han hecho la atrocidad de cambiar versículos para que digan algo que se acomode a ciertas ideologías. No, diría mi abuelito, ¿verdad? Hágame el sacrosanto favor. Los primeros cristianos se murieron por defender las verdades, preservar las verdades con sus vidas ahora para que salgamos con cosas así. ¡Qué tremendo! Pero hasta ese extremo puede llegar una persona que la palabra de Dios no es suficiente. Hasta ese extremo uno puede llegar gobernado, dominado por el pecado. Porque no, yo no creo que Dios sea tan exagerado. La iglesia está mintiendo, están manipulando a la gente. Yo voy a hacer mi versión de la Biblia. Y ahí andan, pues sí, ahí están, ¿no? Pero no se valora, no se puede ver el amor que hay detrás de los mandamientos de Dios. Porque Dios no es como nosotros, ¿sí o no? Que no nomás nos regaña para hacernos llorar, como a veces a mí mis papás, o como a veces nosotros lo hacemos, a veces sin querer, ¿no? No nomás nos regaña o nos da elecciones nada más para amargarnos la vida. No, no lo hace por eso, sino que con todo el amor que Él es, lo hace, porque hay muchas lecciones, hermanos, que no podríamos aprender de otra manera, sino a través de situaciones dolorosas. Hay otras que a lo mejor en situaciones más de calma, claro, pero hay ciertas cosas que, como Dios es un Padre verdadero, lleno de amor, nos va a tratar hasta que estemos preparados, hasta que estemos formados para lo que Él quiere que seamos. Pero Él sí se dedica a formarnos, los que nos dedicamos a formarnos somos nosotros, ¿no? Pero él no se da por vencido con nosotros, aunque a veces fallamos, ¿sí o no? Hasta que, bueno, ya ahora ya estás maduro, ya eres una sierva madura, eres un siervo maduro, ya un cristiano maduro. Bueno, ya puedo darte esto que desde hace mucho que te pude haber dado, que te quería darte, pero tú estabas ahí dándole vueltas al desierto. Pero Dios se va a dedicar a formarnos, hermanos. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Usted saliendo va a ver cómo llegando a su casa va a haber una formación. Pero Dios se va a dedicar, si se dedica a formarnos, hermanos.
Pero tenemos que aprender a amar los mandamientos de Dios. Señor, gracias porque aunque a veces no lo entiendo, yo sé que detrás de todo eres tú amándome, formándome, ¿no? Pero bueno, Adán y Eva en un punto se puede entender que por creerle más al diablo, dejaron de creerle a Dios y dejaron de confiar en la palabra de Dios. Todo lo que nos haga dudar o desconfiar de la palabra de Dios o de Dios y su palabra no proviene de Dios, hermanos. No importa cómo se lo digan, si le hace dudar de la palabra de Dios y de Dios mismo, cuidado con eso. Cuidado con eso. No, y en tu iglesia el pastor siempre está enojado, ¿verdad? Y empiezan los hermanos exegéticos, ¿no? Pues sí, dígale, está enojado, pero con el celo de Dios, con el pecado, siempre nos dice la verdad. Y yo prefiero que me hieran con la verdad a que me maten con una mentira. Y van a salir corriendo, ¿eh? Van a salir corriendo, pero bueno. ¿Qué pasó entonces? Vinieron las consecuencias. Me quedan 3 minutos que se convierten en 10 y luego en 20, ¿verdad? Bueno. Fíjense, vamos a hablar de algunas cosas nada más. Yo creo que aquí nos quedamos de las consecuencias de... Entonces, pero bueno, recapitulando un poquito. El pecado, ¿verdad? En el pecado se vio la tentación que después se vio una decisión y luego con la decisión vino acompañada la motivación. Y bueno, en las motivaciones estuvo la curiosidad, el deseo de ser como Dios y la desconfianza, porque pues por algo lo hicieron, por algo le hicieron caso más a la serpiente que a Dios. Esto entonces nos lleva a las consecuencias. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias? Entre muchas de las que pudieron mencionar, pues hubo bastantes y la más devastadora de todas, que fue la separación de Dios. Esa es la primera consecuencia. La comunión perfecta con Dios se rompe. Adán y Eva experimentan vergüenza y miedo ante la presencia de Dios, porque se acuerdan que leímos, por eso leí el pasaje completo, tuve miedo, le dijo Adán, ¿se acuerdan? Tuve miedo. ¿Cómo de repente, Adán también no, como que no le alcanzó, pero cómo de repente le vas a decir a Dios con quien estás todos los días que te da miedo verlo? Vamos a ponerlo de esta manera. Mis hermanos que por la gracia tienen la bendición y la enorme responsabilidad, ¿verdad?, de parte de Dios de ser papás. ¿Ustedes conocen a sus hijos, sí o no? A veces, porque ahorita está como que medio raro el asunto. Bueno, ustedes conocen a sus hijos. Imagínense que de repente uno de sus hijos le diga, hazte para allá, y usted le va a decir, pero ¿qué? No, es que tengo miedo que te me acerques. ¿Qué es lo que va a pensar? Algo trae, ¿no? O algo raro está pasando. Usted se va a dar cuenta. Bueno, ¿qué pensó Adán que Dios iba a creer cuando le dijo eso? Es que tengo miedo. Pues algo ya había pasado. La ruptura, hermanos, las rupturas se dan a conocer que en nuestras conductas. Todo eso se manifiesta. Todo lo que sucede adentro de nosotros se manifiesta afuera. Acuérdense. Entonces la comunión perfecta con Dios se rompe. Adán y Eva experimentan vergüenza y miedo ante la presencia. Algo que no habían experimentado. Ya de repente no querían verse con Dios. No querían que Dios se les acercara ni acercarse a Dios. Eso es lo que provoca el pecado en primera instancia, separación y alejamiento. Cuando uno falla, cuando uno peca, nos andamos escondiendo, bueno, entre comillas, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Pero nos andamos queriendo esconder de Dios. No venimos a la iglesia, no oramos, no leemos la Biblia, porque ya sabemos que Dios nos va a decir. ¿Sí o no? Yo le voy a platicar algo, hermanos, y yo creo que con esto, aquí me voy a quedar en esta primera consecuencia, porque ya las demás sí es bastante, pero con eso cerramos. Hubo un tiempo que yo no quería escuchar una serie de aquí de Casa de Oración. No le voy a decir el título para que no la escuchen, porque no. Pero yo hubo un tiempo que no quería, ¿sabe por qué? Porque yo sabía que Dios me iba a hablar. Fíjense, hermano, sí, yo le estoy compartiendo de mi corazón ahí para gloria de Dios y para vergüenza de nosotros, ¿no? Pero eso fue antes, ¿no? Eso fue antes, hermano, ya no fue parte del proceso. Pero yo no quería escuchar esa serie porque yo sabía que Dios me iba a hablar. Y yo después de un tiempo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Pues si yo quiero que Dios me hable, porque luego decimos, Señor, háblame, ¿sí o no? Y la Biblia cerrada, y no oramos,
bueno, nomás cuando tenemos hambre y estamos enfermos, ¿no? Pero no tenemos comunión y no queremos venir a la iglesia. No, es que la iglesia todos están torcidos. Bueno, entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos hable? Que se nos aparezca el arcángel Miguel con sus legiones y nos diga, a ver, eres el supremo elegido. Y, pues no, hermanos. Dios por algo nos dejó su palabra escrita y la oración. ¿Sabe para qué? Para que las practiquemos. No hay trucos, hermanos. No hay trucos. Lo que usamos en el mundo no sirven, ¿eh? No hay trucos, no hay atajos. Es en su palabra, es en la oración. Dios nos va a hablar. Bueno, para no hacérsela mucho, pues ya me rendí, ¿no? Y pues bueno, ¿y qué pasó? Pues que Dios me habló lo que no quería que me dijera, porque ya sabía. Pero fíjese, a pesar de todo eso, pues fui edificado, fui sanado, sigo siendo edificado, sigo siendo, ¿verdad? Por la gracia de Dios a través de su palabra. Espero que también sea así con usted, porque esa es la naturaleza de la palabra de Dios, edificar, sanar, herir. ¿Sabía que la palabra de Dios hiere? Ese es uno de los efectos de la palabra de Dios. Ay, hermano, pero ¿por qué no Dios es amor? Pues claro, claro. Pero el amor de Dios no es el amor como el de los hombres, condicional. No, pues yo te doy si tú me das primero. No, Dios no es así. Dios dio primero a su hijo. ¿Sí o no? Y ya sé que ya pusieron su pino, hermano, y el Señor no reprenda. No es pecado si pone el pino, ¿no? Cada quien. Pero se vienen las fechas, ¿no? De que el regalo y que todo eso. Pero hermanos, si usted puede, agarre un tiempo ahí, ese día, y no nomás por ese día, sino cada día, pero que siempre esté bien presente en nuestro corazón. Que verdaderamente no valíamos tanto la pena y a pesar de todo eso Dios nos dio a su Hijo. ¿Cómo, entonces, pregunto lo que a veces preguntamos aquí, ¿no? ¿Cómo decirle que no a Dios? ¿Cómo negarle mi tiempo, mi fuerza, mi dinero? No es que Dios ocupe dinero, pero mis recursos para la obra de Dios, para el avance del Evangelio, mi energía, mis capacidades. ¿Cómo decirle que no a Dios si Dios a nosotros no nos dijo que no? Cuando vio que Adán y Eva pecaron y miró el destino o el fin del pecado que era el infierno, bueno, la condenación eterna, dijo, no los voy a dejar. ¿Cómo nosotros sí nos atrevemos a dejarlo a veces? Pienso que la palabra de Dios nos hiere para recordarnos lo inmerecedores que somos de su amor. Que no se nos olvide, hermanos, que estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Les digo, todo fue muy aplicativo, por eso no volví a leer los versículos que ya leímos, porque el pasaje ya lo leímos todo, pero vuelvo a meditar en ese pasaje de lo que más Dios le pueda dar. Vamos a seguir hablando de las consecuencias del pecado en la siguiente clase, si Dios permite. Y con la ayuda de Dios nos vemos, y si Dios permite, nos vemos el sábado. Aquí, mañana hay, sí, ¿verdad? Mañana hay hermanas, tienen una cita aquí en el servicio para ser edificadas con la palabra de Dios. El sábado ya lo sabemos y el domingo en la mañana tenemos la reunión. El sábado en la tarde hay algodones y varones. Oren para que Dios nos ayude a todas las responsabilidades y poder cumplir debidamente y dignamente. Amén. Entonces vamos a orar para estar terminando y si Dios permite continuamos la próxima semana esta clase, ¿no? Porque la otra vez el hermano me dijo, no, ya no voy a venir el domingo, no, la clase el próximo jueves, ¿ok? Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta noche porque has cuidado y guardado nuestras vidas este tiempo y nos permitiste aprender y estudiar y meditar en tu palabra. Sin duda que hay muchas cosas que se nos pueden en una sola enseñanza, en una sola clase que no nos pueden alcanzar, pero te damos gracias porque no queremos saberlo todo para obedecer. Enséñanos a creer, a confiar, para vivir en esta obediencia, porque mientras más pesada sea la confianza en ti, cuando sea verdadera esa confianza, esa fe como un grano de mostaza, Señor, vamos a poder obedecerte, vamos a poder ir a donde tú nos pidas, cuando verdaderamente confiemos en ti. Pedro, en un intento de confiar, porque quiso confiar en un punto,
caminó hacia ti sobre las aguas, pero desvió su mirada y empezó a hundirse. Pero tú no lo dejaste que se hundiera hasta el fondo, dejaste que se hundiera hasta un punto, pero acudiste a su oración, a su clamor cuando te pidió, Señor, sálvame, que perezco, y extendiste tu mano. Yo te ruego, Padre, por si estamos viviendo una temporada en la que dimos algunos pasos, pero volteamos a otras partes y nos estamos hundiendo, estamos hundidos y estamos clamando a ti. Señor, que en este proceso que tú nos tienes, Padre, oramos para que podamos verdaderamente salir como tú quieres que salgamos de todo este proceso. Edificados, Señor, fortalecidos, maduros, Señor, para poder cumplir con todo lo que tú nos mandas, para poder estar a donde tú quieres que estemos, para poder recibir todo lo que tú quieras darnos, Señor. Llévanos camino a nuestros hogares, cuídanos, los que vamos de regreso ya en nuestros vehículos, guárdanos de toda falla mecánica, de todo accidente, Señor, en el tráfico, porque ahorita de las fechas está un poco ajetreado el tráfico, nuestra salud de regreso, algún malestar, Señor, que nos impida manejar o algo, cuida nuestras vidas, o cualquier abuso de poder por parte de nuestras autoridades, y oramos que cualquiera que sea la situación que se presente, nos concedas de tu gracia, de tu sabiduría, de tu favor, para poder actuar debidamente y dignamente delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.